¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a su podcast favorito, The House Podcast. El día de hoy una nueva semana, un nuevo día, un nuevo episodio y tenemos un tema súper interesante para tratar el día de hoy, que creo que es un tema necesario de hablarlo y que no se habla mucho. Nos acompaña en el estudio una gran amiga de la casa, es psicóloga, educadora y experta en estos temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de crianza responsable, así que bueno, le doy la palabra a Carito. Bienvenida Carito acá al podcast. Hola Nico, hola Care, gracias por invitarme. Yo feliz de estar en su podcast para hablar uno de los temas que más me gustan y que en mi experiencia ahora estoy atravesando con mi bebé. Entonces ahí ha habido unos conflictos de teoría y práctica, pero vamos a aclarar las dudas que tenga. Bueno, hola con todos, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido en el podcast. Bienvenida Carito, estoy súper feliz de tenerle aquí. Carito es como mi hermana, más que mi hermana tal vez, siempre hemos sido como uña y mugre y bueno, estamos aquí para chismear, como siempre, no paramos de hablar, pero bueno, ahora es para todos ustedes y para aprender mucho sobre lo que es la crianza positiva, que es un tema súper importante y que creo que todos los padres ahora están buscando, ¿no? Criar con cuidado a sus Así hijos, es. lo toman en cuenta más de estos temas que son muy importantes porque ahora en la actualidad es cuando más se habla de psicología y sobre salud mental, entonces eso es súper importante y qué bueno tener a una gran profesional aquí. Entonces, Bueno, entonces si es que son padres o si es que son adultos y tienen algún trauma y no saben qué pasó de niños, pues quédense para que aprendan. o si quieren ser padres, si quieren ser mamis. Pero bueno, para empezar el podcast siempre tenemos una pregunta para romper el hielo y la pregunta del día de hoy es que nos cuentes cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu niñez y por qué. Bueno, para mí el recuerdo más lindo siempre será haber crecido con mis primos, haber crecido en un lugar pequeño, Tabacundo, un pueblo donde todos se conocen, donde todos son familia. Entonces para mí creo que ese es el recuerdo más lindo que tengo. Las vacaciones eran los momentos más bonitos que he vivido en mi niñez. Me acuerdo que mi mami siempre se dedicaba como al 100% los meses de vacaciones de la escuela. Incluso teníamos un calendario en la casa, así nos ponía un calendario en la cocina donde decía como hoy vamos a hacer esto, mañana esto, así. Tenía Y actividades para todas las vacaciones. sí, Y sobre todo no existía el celular, no sí. existía la tecnología, o sea, ahí todo era jugar en la naturaleza y los picnics y salir a hacer cosas, o sea, súper valiosas, yo creo. Ajá. Sí, eran como momentos de calidad y de emociones como súper intensas con personas de tu misma edad, más grandes, todo ahí. La Cara y yo siempre andábamos juntitas. Aunque yo era como 5 años más Sí. chiquita y siempre quería Claro, ser más y grande, lo lindo ¿no? es que tienen como full primo ustedes, ¿no? Entonces Sí, estaban un montón jugando Sí. y así. sí, hacer la casa del árbol, Ujú. vendíamos lo que teníamos en un huerto que teníamos en la Ujú. casa, luego vendíamos a los vecinos, vendíamos limonadas, o sea, Eso era súper lindo. era hermoso, hermoso. Ujú. Ese es el recuerdo más lindo que tengo de mi Para no infancia. olvidarse nunca. Sí. Ujú. Usted, mi amor. Bueno, ahorita que Carito mencionó eso, sí, en realidad son muchos recuerdos, o sea, difícil escoger Claro, es uno difícil elegir porque, uno. no sé, creo que vivimos en el momento preciso donde la niñez todavía era jugar y divertirse y salir y ensuciarte y no importaba nada, ¿no? Igual porque antes era menos peligroso también, creo que es uno de los puntos que se debe resaltar. Pero bueno, en general, yo tengo así súper grabado en mi mente la playa cuando era niña. O sea, me encantaba, era lo más lindo. Con mis ñaños no dormíamos nada, no pegábamos el ojo hasta que ya mi papi venía y decía, ya nos vamos a la playa. Nos ponían un colchón en la camioneta y con cobijas íbamos así. Era lo máximo, o sea, era lo máximo. Y ya cuando llegaba así, ¡ah! La playa, el mar, el agua, y solo no te importaba nada. Me acuerdo que mis papis sí nos dejaban como que aún no teníamos ni hotel y nos dejaban bajarnos. Y así como estábamos, ya íbamos corriendo al mar y nos ensuciábamos y estábamos llenos con la arena pegada. Y luego queríamos un jugo de coco y todo. No importaba nada. Eras mojada, sucia, no importaba nada. Solo vivir ese momento y la felicidad de estar con tu familia. Ajá. Eran tiempos muy diferentes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eso que dice usted de la camioneta y que iban acostados y todo. O sea, ahora tal vez alguien ni piensa, ¿no? En decir, le voy a dejar a mi hijo que Claro. vaya acostado en el balde. Pero literal, o sea, de niños íbamos así, era normal. Yo también me acuerdo Sí. que íbamos así en la camioneta, entonces era como que lo que estaba en ese momento. Era lo más lindo. Y bueno, hasta ahora disfruto mucho la playa. O sea, no es igual que cuando eres niño, pero o sea, siempre cuando eres niño la emoción es indescriptible. Ajá. A mi momento más feliz era cuando íbamos de campamento. A mis papis les gustaba full el campo, entonces frecuentemente sabíamos ir a Oyacachi y íbamos con el grupo de amigos de mis papis, amigos nuestros también, y era chévere porque llegábamos
todos se ponían a armar las carpas, a cocinar y de noche dejaban las piscinas prendidas para que usemos. Entonces era como que una bestia esa emoción de irse. Igual íbamos en el balde de la camioneta. Claro. Con Entonces, colchón, claro, o sea, cobijas, creo que los momentos en familia incómodos. son lo que uno más se lleva y las cosas más bonitas que tiene de niño. Ujú. Dejamos de lado la parte de los malos momentos porque Ujú. dijimos que nos vamos a extender mucho. Pero bueno, continuemos, Carito. ¿Qué significa para ti la crianza positiva? ¿Qué Bueno, concepto para mí, tendrías de eso? a ver, la crianza positiva es como un grupo de acciones que como padre puedes hacer para desarrollar las habilidades de tu hijo. Yo lo describiría como unos padres que se informan y aparte que hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Si bien ahora hemos escuchado como mucho sobre la crianza positiva y qué se debe hacer, qué no se debe hacer, creo que también como el exceso de información ha hecho que se Ujú. distorsionen muchos conceptos. La crianza positiva viene también de un término de la psicología positiva y de esto se deriva la crianza positiva, que se enfoca solamente en los niños y los padres, la relación que tienen y qué tanto tiene influencia la crianza en el crecimiento y el desarrollo de los hijos. Sin embargo, creo que sí hay como demasiada información y no información tal vez 100% acertada y como les decía al inicio, sí he tenido como un conflicto ahorita que ya soy mamá, de yo siempre quise como hacer, o sea, las actividades que hacía, todo como que se ha dirigido como a algo, o sea, como Ujú. que ya, esta Como que actividad va a todo sea desarrollar el perfecto. lenguaje, esta Ujú. actividad la psicomotricidad y así. Entonces, el momento en que me relajé, creo que he sido mejor mamá. O sea, he crecido más, he madurado un montón y he entendido que si bien nos dan como estos conceptos tan grandes y tan abstractos al mismo tiempo, porque si bien te dan actividades y todo, pero al mismo tiempo son abstractos, llevarlos a la práctica es muy difícil y más en el tiempo en el que estamos viviendo ahora. O sea, que a pesar de que hay tanta información, las herramientas tal vez no son las adecuadas y también el tiempo como que se te va volando, tienes que trabajar, no puedes estar al 100% con tus hijos y sientes que como que si trabajo no soy una mamá presente, pero si no trabajo estoy dejando de ser yo como mujer y como persona y no me voy a desarrollar. Entonces como Son hay, muchas cosas. sí, o Y sea, son un como que hay montón de demasiada, cosas. demasiada información. Y yo como siempre digo, bueno, yo no soy mamá, ¿no? Pero yo siempre digo, no, a pesar de toda la información que hay, no hay una guía que te diga, a ver, vas a hacer esto y así tu hijo va a ser exitoso. Y no hay una guía, o sea, en general, pero hay que aprender a informarse, ¿no? Y yo creo que sobre todo aprender a conocer cómo es tu hijo y qué herramientas le van a funcionar a tu hijo, porque en muchos casos, digamos, tú haces una cosa y tal vez otro padre de familia hace lo mismo con su hijo, pero no No le funciona. funciona. Ajá. Entonces, yo creo que una de las herramientas clave para darte cuenta es conocer a tu hijo. ¿Cómo es tu hijo? ¿Qué le motiva? ¿Qué le hace aprender? Entonces, en ese sentido, creo que podríamos como guiarnos un poquito hablando de esto que hay mucha información y a veces como que ya no sabes ni qué mismo Sí. hacer. Ajá. Totalmente, y ahora como con las redes sociales y todo, siento que si bien las redes sociales han sido como una estrategia súper grande y positiva para muchas cosas, para otras cosas las redes sociales sí han sido como una presión social muy, muy fuerte y más como, no te podría decir más, pero sí creo que ahorita en el momento de mi vida que estoy viviendo y como profesional también te puedo decir como el conflicto de las madres es súper, súper, súper Sí. complicado y como que tienes que ser todo al mismo Y se tiempo. comparan, ¿no? Ajá. Siempre. Y ves que la Entonces hay mamá una, hace todo, sí, todo y lo que tú no cuando puedes hacer o algo así. realmente entendemos que lo que mostramos en redes sociales es la parte linda de la vida Ujú, y no realmente todo lo que te pasa, es como ujú. un ni 5% de lo que pasa en el día. O sea, lo que tú compartes es como el momento amoroso, hermoso que tuviste con tu hijo, pero en realidad las cosas realmente valiosas no las tienes grabadas, no tienes fotos, O el no. caos y todo lo Sí, caótico, eso no se también, comparte. eso no, Ujú, no se comparte. Entonces creo que sí hay como una romantización muy grande alrededor de la maternidad ahorita. ujú. ¿Cuáles crees que han sido las diferencias de la crianza de hace 20 años? ¿Cómo creciste tú, por ejemplo, a ahora cómo crece tu hijo? Creo que justamente esto, la información, o sea, el Ujú. estar informado, porque, bueno, si bien nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, creo que ahora sí hay como decía Care, te das el tiempo de conocerle y más que conocerle, aceptarle como es.
no querer cambiarle, sino más bien como motivarle y darle como estas herramientas chiquitas que le van a hacer desarrollar a él mismo o a ella mismo su personalidad, sus actitudes, qué aptitudes tiene también para ciertos deportes, para ciertas materias, para lo que sea que quiera hacer en su vida. Creo que ahora hay más como una ola de aceptación. En cambio, Antes te imponían cosas. sí, queríamos como que todos los hijos sean excelentes en clases y en deportes y en números y que lengua y que lean y que esto. Entonces creo que había como un molde mucho más rígido y ahora sí hay un poco más de libertad y aceptación más que todo. Y es lo que yo siempre promulgo, por ejemplo, en terapia, con los papás que vienen, siempre intento como hacerles ver el otro lado, como ¿qué quisieras tú que te hubiesen dicho cuando eras tu niño? O cuando tú estabas en esta situación, porque todos pasamos por lo mismo. Todos fuimos adolescentes, todos fuimos niños. Y yo siempre repito como, ¿cómo hubieses querido que a ti te hubiesen respondido? Por ejemplo, si eres niño y se te regó algo, ¿qué hubieses querido que te diga tu mamá? En lugar de, ay, ¿por qué riegas? O no te diste Por ahí cuenta. va la cuchara de la cuchara de palo. Antes O que igual era full violencia sí, también, ¿no? entonces antes estaba súper normalizado como la violencia física, verbal y todo, pero siempre como dar un pasito para atrás antes y decir, a ver, cómo quisiera que me hubiesen respondido a mí. Y por ejemplo, cuando le pasa esto a Enzo, él siempre ya empieza como, perdón mami, y yo le digo, mi amor, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando se riega algo? Y él me responde, se limpia. Entonces, ¿qué pasa? Se limpia. O sea, es algo solucionable, es algo que no es del fin del mundo, no pasó nada. Entonces, creo que de esa manera sí hay un poco más de aceptación de lo que realmente en esencia eres. Entonces, ¿piensas que antes tal vez la crianza no era positiva o de qué forma se comprende eso? Porque, claro, o sea, era muy diferente, ¿no? Como tú dices, o sea, había maltrato físico, verbal, o sea, y los papás de antes dicen como que había que ser mano dura y firme y todo. Claro, claro, y hay muchas personas que aún piensan así, ¿no? Que dicen como tuvieron mano dura conmigo y yo, digamos, soy estricto y así, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, pero también hablemos de lo que queda, de las secuelas de eso, de la violencia, porque creo que es bastante fuerte. Sí, totalmente. No podría decir que sea positiva o negativa. Creo que realmente cada papá ha hecho lo que puede con las herramientas que tiene y después cuando eres adulto es como ya responsabilidad tuya lidiar o cambiar o hacer algo por ti. Porque sí también ha habido mucho como esto de, sí, como yo tuve estos traumas en mi infancia, ahora soy así y ya no puedo hacer nada. No, No es así. Ya eres un adulto, ya eres responsable, claro. Entonces, y claro, las secuelas son realmente fuertes porque si bien, por ejemplo, cuando hay un golpe o cuando hay violencia física en casa, tú realmente no estás enseñando nada, a más del miedo, a más de que el miedo esté presente. O sea, y lo que tú realmente quieres con tus hijos es que entiendan por qué está mal lo que han hecho, qué es lo que está mal, qué es lo que les va a perjudicar o por qué estás teniendo tú un comportamiento como se puede decir agresivo o en contra de lo que hizo tu hijo. Entonces, si tú vas y le golpeas, cognitivamente no están aprendiendo nada, sino más bien como, si hago esto, me golpean, entonces voy a dejarlo de hacer por el miedo a que no me golpeen, claro. No más bien como voy a dejarlo de hacer porque estoy entendiendo que esto no es positivo para mí. Claro, es como algo inmediato que hacían antes, así como en lugar de explicarle por qué y qué deberías hacer para estar mejor. Claro, también la guía no había mucho, como por ejemplo, si hacías mal los deberes, por ejemplo, venir y arrancarte la hoja, eso también es violento, o sea, y no en lugar de decirte, mira mi amor, esto está mal, yo creo que podría estar mejor. ¿Tú cómo crees que podría estar mejor? Bueno, tal vez pude haber hecho mejor letra, tal vez pude evitar estos tachones o repetir. Ok, ¿estás de acuerdo con que repitamos? Listo, entonces vamos juntos, yo te voy guiando. Es diferente a venir como, esto está horrible y arrancar la hoja. ¿Y hasta qué punto crees que puede uno ceder como padre? O sea, no sé, ponte si tu hijo se pone en el punto de que ya no voy a repetir y punto, aunque le digas que está mal hecho. Creo que ahí viene mucho como el asumir las consecuencias de los actos. Entonces, si bien nosotros como padres queremos que todo el tiempo tengan felicitaciones del resto y les elogien y les digan que qué lindo, que qué hermoso como son y todo,
creo que también tienen que enfrentarse a la consecuencia con, ok, no quiere repetir, listo, entonces lleva así la tarea y veamos qué pasa. Entonces, van a tener una repercusión externa que tal vez sea un poco más fuerte que la que le diga a su mamá. Claro. Entonces, si tienen una mala nota o algo así, depende también de cuál sea el concepto de las calificaciones en casa, ¿no? Porque si las calificaciones son sumamente importantes, eso le va a afectar. Pero si realmente no son tan importantes, no va a tener como un impacto muy grande. Y hablando de esto, de cuando los niños no quieren obedecer o no quieren hacer algo que tal vez alguna norma, ¿no? Que tú estás poniendo en casa, ¿cómo lidiar con esta como desobediencia de los niños y los berrinches también que a veces suceden, ¿no? Ajá, que se ponen en que se botan al piso y ya. Yo he visto, ¿no? Y así en el supermercado, por ejemplo. Un correazo, Y yo así, momento anticonceptivo del día, mentira. O sea, yo no sé si digo, me pongo en el lugar de las mamás y digo, pobrecitas, porque creo que ya no saben qué hacer, así como que, párate y no, ¡ah! Entonces, eso también creo que es un reto súper grande como mamá. Sí, primero, creo que sí, es uno de los retos más grandes de la maternidad, cuando llegan los berrinches y todo, pero primero hay que entender que son normales y que tienen una razón de ser y de existir en la vida de los niños. Por ejemplo, como se los llama, los terribles 2, a los 2 años, empiezan como estas actitudes desafiantes, los berrinches, los niños comienzan a probar sus límites, hasta dónde puedo llegar con mis papás, hasta dónde pueden ellos ceder, en qué parte sí me van sí van a hacer lo que yo quiero o me van a apretar o alguna cosa así. Primero entender que son normales. ¿Por qué? Porque los niños están experimentando cambios emocionales muy fuertes y muy rápidos. Entonces, en los primeros 5 años de vida se desarrolla la mayor parte del cerebro. Entonces, imagínense ustedes, llegar a un mundo donde ustedes no conocen absolutamente nada. No saben qué es una silla, no saben qué es una mesa, no saben que el sol da calor, no saben que de noche hace frío, no saben nada, ¿ya? Y llegan a este mundo lleno de estímulos y que aparte de que todo lo externo, lo visual, como el paisaje, todo es nuevo. Y aparte de todo eso, tienes un montón de gente todo el tiempo poniéndote atención y todo el tiempo viendo qué haces y qué paso das y emocionándose o incluso llorando o incluso, o sea, imagínate como tanta atención sobre ti, ¿qué haría en ti en algo que tú no conoces? Ellos primeramente no tienen desarrollado el lenguaje para decir, me siento de esta forma. Entonces su forma de expresar y desde que nacen es el llanto. Entonces su forma de decir, necesito comida es el llanto. De decir, me da frío es el llanto. Me da calor es el llanto. Me duele es el llanto. Entonces a los 2 años es cuando el lenguaje se está empezando a desarrollar. Y es cuando igual toda la parte emocional se está empezando a desarrollar también, porque no saben cómo se siente la tristeza, cómo se siente la felicidad, cómo se siente el enojo, la frustración, todo. Entonces para ellos todo es frustrante, porque no me entienden, no saben qué es lo que quiero decir, no consigo lo que quiero. Entonces, primero entender que es normal. Segundo, saber que no hay que corregir los berrinches ni esperar obediencia de los hijos, sino más que todo acompañar estos momentos de emoción extrema. Sé que socialmente como mamás es desesperante. Claro, o sea, Pero difícil, ¿no? tú hablas de cuando tienen 2 años, ¿no es cierto? Pero y de una desobediencia ya de cuando tienen 10, cuando ya pueden saber lo que está bien y lo que está mal. Claro, cuando ya están más grandes, igual debe haber un acompañamiento. Por ejemplo, si ya existe como tú dices, una desobediencia. Primero, porque debemos instaurar bases sólidas en los primeros 5 años de vida. Entonces, las bases sólidas, ¿qué son? Ok, las reglas aquí las hacemos mamá y papá. Pero también existen acuerdos que podemos tener entre nosotros. Entonces, a ver, mi amor, nos sentamos. En esta casa no se grita, por ejemplo. Se conversa. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Ya, entonces vamos instaurando como estas reglas y estos acuerdos y bases sólidas en los primeros años de vida. A medida de que van creciendo, sí, obviamente es un desafío mayor, porque quieren más cosas, tienen más necesidades, saben cómo
cómo es un papá, cómo es el otro, con quién puedo ir, con quién no puedo ir, y van mediando como este ambiente. Pero mientras existe la comunicación abierta y esto que te digo, como aceptarles tal y como son, no con aceptarles quiero decir déjenles hacer lo que ellos quieran, sino que aceptarles, pero al mismo tiempo como dar estos como insights, pero que ellos solitos vayan haciendo los insights. Porque si tú les das, por ejemplo, un manual donde diga, mira, esto está bien, esto está mal, que todo, tú te lo lees y se te van a quedar 2 o 3 cosas, pero lo que más se te queda es lo que tú vives, claro, ¿no es cierto? Experiencia. Entonces, en experiencias es cuando ellos van ganando resiliencia, van ganando esta inteligencia emocional para ir como mediando y regulándose ellos mismos. Entonces, si tú desde niños instauras una base sólida de cómo regularse en los berrinches, porque eso es lo que haces con el acompañamiento. Si no es un quédate quieto y el grito o el golpe y los niños se quedan así, pero porque tienen miedo. Sino más bien como, ok, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí, te acompaño, siente, eso se llama frustración, eso se llama enojo, mi amor, estoy contigo, todo. Y dejarle que él solito se regule va a hacer que después de grande vaya teniendo también como esta autorregulación. Ajá. Y sé que suena facilito y súper mágico y utópico. Y sé que no siempre vas a poder hacerlo. Claro. No, ahora que soy mamá es como, entiendo que hay lugares y lugares, por ejemplo, el supermercado. O en un restaurante. O en un restaurante donde la gente aparte te sientes como súper juzgada alrededor. Claro. Pero ese también es un trabajo interno tuyo como mamá, de decir, a ver, primero están las necesidades de mi hijo. Y lo que digan o piensen los demás, que aparte son gente que ni me conoce, ni sabe quién soy, realmente debería pasar a segundo plano. Entonces, por ejemplo, a mí sí me ha pasado que Enzo me ha hecho estos shows en algún lugar público. Y el primer instinto que tienes es salir corriendo, o sea, cogerle y ya no, que nadie le vea así. Pero después si tú, o sea, como has trabajado internamente y todo, vas a poder respirar, dar un pasito para atrás y llevarle a un lugar tranquilo y decirle, ok, mi amor, puedes sentir lo que tengas que sentir. Y sentarte y tomarte el tiempo de... Recién me pasó eso con Enzo en el curso de natación, o sea... Entró 7 minutos tarde al curso de natación porque no quería vestirse. Y al inicio me frustré horrible porque decía, ya están empezando la clase, Enzo, por Dios, necesito cambiarte. Pero luego di un paso para atrás y dije, a ver, ¿qué va a pasar si entra 5 minutos tarde a la clase? Nada, no se va a perder de nada. Entonces tuvimos 7 minutos de contención. Yo no podría, madre, eso te quería preguntar, o sea, si ya tienes acuerdos con tus hijos, ¿no es cierto? Tienes que ser puntual. Sí. Si es que tienes acuerdos con tus hijos y sin embargo no cumplen los acuerdos, si estás de acuerdo que haya un castigo, que haya una represión. Consecuencias. Más que castigo, consecuencias. Por ejemplo, se habla mucho como en lugar de castigarles con algo, por ejemplo, no sé por qué. Por ejemplo, he visto, no ves la televisión o algo así. He visto como muchos, igual he visto ahora un montón de cosas que hice en las series y todo, como que el castigo es irte a leer. Entonces yo digo como, esto no debería ser un castigo, sino algo como necesario y bueno para ti. Que te ayuda, pues. Ajá. Entonces... van a odiar la lectura. Ajá. Entonces yo creo que como papá sí tienes como que ir como haciendo clic en estas cosas y ver qué es lo que realmente le va a hacer aprender lo que tú quieres que él aprenda. No solo obedeces porque obedeces y porque yo digo, sino porque es importante mantener este acuerdo en la casa. Porque la armonía de la casa se mantiene, porque todos nos sentimos bien, porque tenemos una buena relación, porque podemos conversar. Entonces, sí es necesario como tener estas consecuencias sobre los actos, pero no más bien como un castigo. Por ejemplo, quitar la tele, si es que es algo importante para tu hijo ver la tele, me parece una buena opción, porque no le estás golpeando, sino esta es la consecuencia de tu acto, y lo siento. No importa cuánto llores, yo voy igual a estar aquí, y si necesitas un abrazo para tranquilizarte, voy a estar aquí, pero esa es la consecuencia de tu acto. Esa es la consecuencia de no seguir las normas y aparte de no seguir los acuerdos que tú mismo estuviste de acuerdo en hacer. Entonces, sí es importante enseñarles también las consecuencias. Y poniendo un ejemplo, un caso ahí, digamos que quedan en acuerdo en que en la casa cada uno va a tener una tarea del hogar como para limpiar ya. Y digamos que a tu hijo le toca lavar los platos. Ya está grande, ¿no?
Y tú le dices como que, ¿por qué no lavaste los platos si tú tenías que lavar los platos? Y te responde. Digamos, ya cuando son grandes, 10, 11 años, ya te responden feo, te salen, no, es que no quiero, es que no me da la gana y estoy cansado y yo no tengo por qué hacer eso. Entonces, una vez que tú ya le explicaste que porque es la armonía del hogar, que porque cada uno debe tener una tarea y para sentirnos mejor en la casa, ya. Y sigue, Una vez que sigues todo el manual. Sí. Y chuta, y sigue así de respondón y porque les coge la rebeldía, ¿no? También de que simplemente no quieren hacer caso. Sí. Entonces, en ese momento, o sea, ¿cuál sería el paso a dar si es que ya mismo están en su... Necesitan una figura de autoridad. Ajá, claro. Mira, yo te voy a hablar ahorita como mamá, no como profesional, porque el manual dice unas cosas que que luego dices que hay decirle, Dios, a ver, mijito, te voy a dar un abrazo. Yo te voy a acompañar. Yo sé que tú en este momento no te sientes bien para lavar los platos. No, pues. Ni fregándole, diría eso. Ese rato le cojo las manos, le pongo los guantes. Me lavas ahorita. No, pero yo sé que ahí se forma algo horrible. De ley, llora y no, es que yo no quiero y todo se vuelve... Pero y si es que no, o sea, le dejas que haga lo que le dé la gana, es como que también no estás haciendo respetar tu posición. No, por padre. eso mismo le hago esa pregunta a la Carito, o sea, ¿cómo sería? Bueno, ahí siempre tiene que... En la casa, o sea, yo creo que lo que más problema tienen como los adolescentes o preadolescentes en la edad que tú acabas de decir, es la figura de autoridad. Es muy complicado seguir a las figuras de autoridad y la figura de autoridad en la casa son los padres. Entonces, antes se utilizaba mucho le voy a avisar a tu papá, porque saben que el papá va a venir y va a meter su golpe. Chuta, sí. Ajá. ¿Ya? Full era, le voy a avisar a tu papá. Ajá. Entonces, creo que siempre hay una figura más fuerte en casa. Siempre hay alguien que cede un poco más o alguien que es más firme y todo. Pero mientras, digamos, tengamos claro como padres cuál es el objetivo que tenemos con nuestros hijos, con estas reglas, con estas... Todo. Primero, como tú dices, ya seguí todo. Ya le expliqué por qué es importante, ya le expliqué por qué tiene que desarrollar estas habilidades en su vida, todo, y aún así no quiere. Yo creo que ahí sí vendría la consecuencia. O sea, no el te voy a pegar o lo que sea, sino, mira, nosotros hicimos este arreglo, todos en la casa hacemos algo, y si tú no cumples con esto, tienes esta consecuencia. Por ejemplo, se acabó el PlayStation o se acabó lo que te guste, ¿ya? Y vamos a tener esta consecuencia. No laves los platos, todo bien, pero tú tienes esta consecuencia. Y sabes que si tú no sigues cumpliendo las reglas de esta casa o los acuerdos que hemos hecho, eso se va a seguir alargando. Y esa va a ser tu responsabilidad porque tú estás eligiendo esto. Entonces, siempre hablarles con una responsabilidad hacia ellos mismos. Por ejemplo, no es que yo porque yo digo y porque yo soy la reina de la casa o porque yo soy la que pone las reglas. Es tu decisión. Tú decides. O ahorita vas, lavas los platos, pides una disculpa por tu comportamiento. O simplemente tienes esta consecuencia. Y yo no voy a gritar. Y yo no voy a alzar la voz. Ni te voy a confrontar, ni te voy a golpear, ni nada de esto. Yo estoy súper tranquila. Yo mantengo mi modulación de la voz. Y si te dicen, ok, ya quítame, haz lo que tú quieras. Ok, es tu decisión. Ajá. Pero ahí yo pienso que está la importancia de cumplir con lo que dices, ¿no? Porque a muchos padres les pasa que después de eso no cumplen con la consecuencia. No es castigo. Ay, ¿cómo era? ¿Consecuencia? Con la consecuencia. No cumples con la consecuencia que dijiste, chuta, ahí sí ya perdiste, sinceramente. Ahí sí yo creo que ya perdiste. Es que eso hace mal también al muchacho, ¿no? Porque ahí él va a seguir, no, igual no me quito. Igual nada va a pasar. Entonces, yo creo que eso desde pequeños es súper importante, porque después ya, no sé, para mí, yo me pongo a pensar y digo, la adolescencia, o sea, ya los 17, 18, o sea, yo creo que es la parte más difícil. Ya, entonces le digo, por ejemplo, hacemos un trato y bueno, nuestra forma de hacer un trato es unir nuestros dedos gordos. Entonces hacemos un trato. Y él empieza con que, mamá, ya me das el dulce, mamá, ya me das el dulce, mamá, ya el postre, mamá. Y le digo, mi amor, dijimos después de la comida. Entonces sigue, y no quiere comer, y sigue. Ok, entonces no hay postre. Carajo, no hay postre. Hoy no te doy postre, ¿para qué estás diciendo que quieres primero? Entonces, yo también. Entonces, ahí es cuando entra mi frase de cajón de Enzo, lo más valioso que tú tienes es tu palabra. Tú hiciste un trato con la mamá y quedamos en algo. Entonces, es tu palabra. Y si tú no quieres comer la comida, entonces no va a haber postre.
¿ya? Come la comida rapidísimo para que se le dé el postre. O hay días que no. Eso Y te iba a preguntar si se cumple llora, o no se cumple. Y Después de llora, decir eso. y llora. Por ejemplo, hay días que come la comida y después se come el postre. Todo bien. Pero hay días que no. Que no y que llora y llora y llora y llora. Ok, mi amor, aquí estoy contigo. Yo te voy a acompañar. Todo bien, pero no te voy a dar el postre ahorita. ¿Le dejas ahí mismo? No, sí. No le bajas de la mesa ni le dices que se vaya a la sala. No. O sea, cuando ya llora mucho, sí le bajo de la silla, le cojo conmigo. Si quiere que le abrace, le ¿Y abrazo por qué y es todo. importante quedarse con él? ¿Por qué? Porque le estás enseñando que primeramente sus emociones son válidas, ¿ok? O sea, entiendo que te sientas así. Siempre validar la emoción. Entiendo que te sientes así, entiendo que estás enojado, tú quieres comer ahorita el dulce, pero ya hiciste un trato con mamá, ¿ya? Quedarse ahí y acompañar es importante porque tú le estás enseñando que tú también entiendes lo que le está pasando a él, que no es que... Entonces le digo, no, mi amor, no hay. Y luego del hambre come. Y come y después hay el dulce. Ya, no pasa nada. No, yo ya no le daría el dulce. Yo En sí le doy serio, después. porque yo le diría, no, o sea, después de todo el berrinche que haces, todavía quieres el Claro, dulce. es que creo que es súper difícil llegar al punto medio al que tú dices que hay que llegar, ¿no? Pero eso yo pienso que uno también. como papá tiene que decir, voy a entender lo que mi hijo está tratando de decirme, pero si es que me está tratando de decir que no me quiere hacer caso. Me está tratando de decir, mami, soy un malcriado. Claro, o sea, Pero es no que sé, eso es ya dif- depende, yo creo que eso ya depende igual de cada padre. O sea, eso ya es muy de uno. Las herramientas están ahí, pero ya depende de cada padre y nosotros no somos papás, así que... no, mentira. Claro, No, y aparte, ustedes, o sea, por ejemplo, yo también Nosotros muchas, yo estamos viendo también, desde afuera. sí, y por ejemplo, tratando yo de también antes de ponernos. ser mamá, muchas veces, digamos, en algún lugar, y antes de ser psicóloga y educadora también, había algún niño que hacía berrinche o algo Ujú. así, yo también decía como, ay, qué malcriado, Ajá. o sea, ay, niño Lo malcriado, primero que dices. ajá, Ujú. ya, Y tu mamá te decía, verás, ya viene ese borracho a llevarte. Madre. Eso era traumándote desde horrible. chiquito. Verás, ya viene ese borracho y te lleva si es que Claro. sigues llorando, hijo de madre, no, qué trauma. Simón, entonces, Mm. que te va a llevar el señor de la basura. señor de la paz, nunca me dijeron eso. Qué goce, ahora sí ya creo que eso no se dice, o sea. No, o sea, Ujú, yo creo que como tú dices, Care, las herramientas están ahí, ujú. pero uno las puede ir moldeando a su dinámica familiar, totalmente. Claro, y a lo que cada uno Y a piensa lo que cada también. uno piensa. Ujú. Por ejemplo, y yo creo que, o sea, además de informarte y todo, tienes que solo ser papá. Y es lo que a mí muchas veces se me venía a la mente y, por ejemplo, cuando estaba como, yo me ponía a llorar, así como que todo el tiempo, cuando recién nació Lenzo, me ponía a llorar porque yo literalmente me volví un inútil. Cuando nació mi hijo, me volví un inútil. Ujú. No sabía cambiarle el pañal, no Ujú. podía bañarle, sentía que todo hacía mal, todo, Y con miedo, ¿no? y con Ujú. mucho miedo. Y mi idea de mi maternidad era totalmente distinta porque yo tuve experiencia. Yo pasaba con mi sobrino 24/7 cuando nació, Ujú. le ayudaba a cambiarle, a bañarle, yo hacía todo. Pero cuando nació el Enzo era como, fue un choque tan fuerte que literalmente como que solo se me cruzaron los cables y lloraba y decía, pero ¿cómo no puedo? Si yo sé lo que hay que hacer, Ujú. yo sé y no puedo hacerlo. Y por ejemplo quería sentarme a jugar y tener 1000 cosas didácticas y hacerle material y así, y no podía hacer nada. Entonces el momento en que fui a terapia también Claro, es importante. y me dijeron como, solo tienes que ser mamá. Tú no eres psicóloga para Lenzo, no eres su terapeuta, tú eres la mamá. Ah, eso es verdad. Entonces, literalmente como que me relajé y dejé que las cosas fluyan. Y eso es Ujú. lo que yo les digo a todos los papás. O sea, yo te doy aquí las herramientas. Y te digo también mi punto de vista. Pero tú eres quien las puede acomodar a tu dinámica Y de acuerdo a su familiar, hijo también, ¿no? Lo que hablábamos Claro, al inicio, de cómo es tu hijo. de cómo es tu hijo. Ajá. Y tú sabes De qué cómo funciona y qué reacciona. no Ujú. funciona con tu hijo. Y creo que esa como curiosidad genuina de conocerle ya te da un punto a favor. Ya, Ujú. solamente que tú le demuestres que genuinamente estás interesado en conocerle, ya es un paso más allá. Ujú. Y Nico, me preguntabas por qué también es importante quedarse en los berrinches, porque se regulan más rápido. Por ejemplo, si tú vas y le dices como, ya, castigado a la esquina, o que llore ahí Y te solito. vas, no sé, igual Es es, que ¿no? es Ahí un te cague quedas, ahí porque te quedas, No ya. sé si ustedes vieron alguna vez en Discovery Home and Health que había estas personas que eran como que
Los salvadores de los niños malcriados y algo así. No. Bueno, Ya. había un programa que una señora llegaba a la salvadora casa del- donde había un niño que era como súper malcriado ya, Ya. rebelde y tal. Claro, y o sea, la regla de ella era que cierto. si es que hace algo me mal, se acordé. va a A la sentar en una esquina. silla donde le ponían Sí, la y silla le como decirte ponían de... tiempo. Claro, la silla Ajá. de De la vergüenza. reflexión o algo así. Ya. ajá. Entonces, no sé, pues, o sea, por eso te preguntaba. Mira, verás, el time out justamente antes estaba muy como Recomendado. recomendado. Ujú. Incluso los psicólogos recomendaban cómo Ujú. hacer este time out. Pero ahora hay muchas investigaciones que dicen que el time out no funciona para nada, porque ¿qué le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando con mandarle a ver la pared en la esquina? Nada. Que si hace algo mal va a estar solo. No, mentira. Ay, pero feísimo eso. Qué horrible sentirte que No me gustaría. algo que me equivoco, por ejemplo, Mejor un y chancletazo. cuando, Mentira, por no. ejemplo, cuando sea Preferible No, grande, no, time es out. broma, es broma. si me equivoco en algo, la consecuencia va a ser la soledad. O sea, imagínate como ese aprendizaje profundo que vas a tener de no me puedo equivocar porque voy a estar solo. Y eso dimensiónalo a relaciones. Claro, es que tal vez a veces nosotros le vemos como muy pequeño en ese punto, pero es exactamente lo que repercute luego en tu adolescencia. Porque eso se ve mucho, ¿no? En las terapias, cuando un adulto ya va a terapia y te dicen es que mira, yo qué sé, se ponen a ver hacen incluso regresiones y así, y es como que ven, mira, esto te dijeron o esto te solían decir, te infundían miedo, entonces por eso tú ahora eres así. Entonces, en realidad sí es súper importante, ¿no? Y porque usted también decía que siempre los primeros 5 años son los más importantes. Tal vez uno en este momento lo ve así como que, ay, qué malcriado, no, es que solo tiene que obedecer y ya. Pero ahora, fijándose en las investigaciones y en todo lo que se da, o sea, en realidad sí es demasiado importante esos momentos Pero y por eso cómo es tú importante que los padres se informen. aprendan, pues. Ujú. Porque muchas veces uno puede decir, lo hago por el bien de mi hijo pensando eso, ¿no? Ujú. Pero Yo creo sin que todos saber los que papás no. actuamos por el bien. O sea, todos los papás tenemos como en la mente, lo voy a hacer para que él sea mejor. Pero a veces no son no son las reacciones más favorables. Correctas. Ajá. Pero, por ejemplo, esto de enseñarles a que alguien más va a estar contigo si tú te equivocas o cometes un error o no sabes cómo actuar, es un ok, yo soy válido. O sea, yo soy válido, lo que siento es válido y está bien sentirme así a veces. Claro. Y alguien va a estar conmigo acompañándome. O sea, aparte de todo, el ser humano vive en equivocación, porque la equivocación es todo es todo, es el ciclo en el que vivimos todo el tiempo, porque para aprender para debes de aprender, pues. equivocarte. Entonces, si cuando tú eres niño te hacen creer que porque te equivocaste eres el peor y tienes que irte a una esquina, o sea, no pues. O Vas sea, a en vivir con realidad, esa ansiedad de no me puedo equivocar porque voy a estar solo, me van a abandonar, porque ya no voy a ser valioso, porque ya no voy a ser válido. Entonces, ahí incluso tú con tu propia respiración, por eso se habla mucho de que, por ejemplo, cuando tienes un berrinche o alguna de estas cosas, tú te mantengas en Chama, si era calma. como, ándate al cuarto ya porque estás malcriado. claro, ajá. Tú te mantengas en calma, porque incluso con tu ritmo de respiración y que, por ejemplo, si se dejan abrazar y tú les mantengas aquí y tu ritmo cardíaco está más lento que el de ellos, se van regulando solitos y van aprendiendo a respirar. En lugar a que tú le digas, a ver, respira y cálmate. Inhala. 5 segundos. Ahora exhala. Entonces es difícil porque ellos no saben qué significa. Porque primeramente el lenguaje no está bien instaurado todavía. Entonces, Pero en cambio, hablamos si de un niño, ¿no es cierto? De un niño. Un adolescente. Si es ya diferente. un adolescente... Chuta, es que ahorita sí tenemos que todo dividir en etapas, porque si no. Claro, porque a un adolescente sí le puedes Ajá. decir, o sea, me faltaste el respeto, ¿te vas a tu cuarto o no? Sí, esa es la consecuencia que tienes en tu casa y fue el acuerdo que hiciste con él. Claro que sí. Pero ahí en cambio ya vienen otros valores que infundir en la casa. Por ejemplo, en la primera infancia lo que nosotros como que intentamos instaurar es lo más instintivo. Es como Claro. lo más básico, lo más natural. Claro. Que cuando tú tienes un con lo que te problema, van a entender en ese momento. por ejemplo, cuando tú tienes un problema y te frustras, ¿qué tienes que hacer? Respirar. Entonces, si tú desde niño le enseñas que la frustración viene por algo, ok, y la voy a entender el momento en que respire y me tranquilice,
eso se va a hacer automático después cuando ya sea Ya más sean grande. grandes. Si bien en la adolescencia es otro tema. ¿Por qué? Porque la adolescencia Sí, es, un adolescente. es otro Pero si está con buenas bases, como tú dices, va a ser más Claro, fácil, ¿no? ese es el punto. Y por eso. comunicación y todo Ujú. es mucho más fluida y más fácil. No te puedo decir que la crianza de un adolescente sea fácil porque en ningún momento va a ser fácil. Porque los adolescentes pasan por incluso Muchos cambios cambios. físicos, Ujú. psicológicos, cognitivos, a nivel cerebral, Van todo. formándose como ya su personalidad, Ajá, su ser. pero también es Ajá. un momento crítico Ujú. en el que debe haber como este acompañamiento también de los Ujú. padres. Porque en cambio si tú, digamos, tienes la actitud de decir como, ay, es que solo está pasando un montón de cambios, es que no importa, ya la de pasar, ya la de pasar, ya la de pasar, no le estás enseñando nada tampoco. Claro. No, para nada. ¿Qué le Ajá. vas a estar enseñando? Ujú. Entonces, y incluso en la adolescencia hay mucho más peligro de drogas y de muchas cosas que incluso ahora son como mucho más alarmantes y que como padres te asustan un montón. Sí, justo. Creo que son temas que tal vez podríamos tratar a profundidad en otro podcast, porque son, hijo de madre, o sea, son full temas y son cosas. muy interesantes, ¿no? Pero ahorita como estamos hablando sobre la crianza positiva y todo eso, también creo que podríamos rescatar un poco sobre como ahora igual hay full drogas y alcohol y la gente es como que todo es más accesible, no sé, yo siento así. Pero también hay esto de que empiezan a desarrollar mucha ansiedad y depresión los adolescentes y yo siento que eso está como que súper de moda. O sea, no sé si decirlo así, pero qué bestia, es increíble como hay tantos casos ahora y incluso como que igual ha subido full el porcentaje de la gente que se ha intentado suicidar o de los suicidios en sí que sí se han dado. Entonces, esto pasa mucho en los adolescentes ahora, no sé cómo lidiar con eso también como padres, ¿no? Uh-huh. Creo que justamente como les decía al inicio, la ola de la información no es solo para los papás. Entonces, no creo que sea una moda, pero creo que está más visibilizado. Uh-huh. Entonces, como antes no se hablaban de estos temas, siempre ha existido la depresión, siempre ha existido la ansiedad, siempre. Pero antes no tenían un nombre. Entonces ahora como los decimos, los verbalizamos, se hacen reales y se hacen tangibles. Uh-huh. Entonces, si bien aquí también yo he tenido como un conflicto profesional, o sea, súper fuerte, porque digo, o sea, sí, estamos visibilizando, hay más campañas de salud mental, tenemos que estar más informados y todo. Al mismo tiempo, como tú dices, como ha crecido todo Uh-huh. esto, o sea, los índices de suicidio, Uh-huh. ha crecido un montón la depresión, la ansiedad, todo esto como que ha venido, aparte de que tuvimos también una época muy, muy complicada que fue la pandemia. De ley. Y Sí, creo que ahí creo que sí. incluso las redes sociales tomaron mucha más fuerza porque era nuestra única vía de comunicación Uh-huh. y no era como antes. Por ejemplo, han habido muchas pandemias en el mundo y antes había una pandemia y nadie estaba tan conectado como esta vez que pasó lo del COVID. Entonces, sí es un tema de manejar con mucho cuidado. Uh-huh. Porque no quiero decir que la ola de la salud mental y todo ha agravado el problema, sino más bien como que lo ha visibilizado. Uh-huh. Y lo ha hecho como, les ha puesto como más banderitas rojas a los papás, por ejemplo, de estar más pendientes de cómo están los hijos, de abrir los canales de comunicación en la casa, de, si bien antes como que había mucha represión emocional también, yo creo que existía esto de, ay, ya pon de parte y ya, o sea, como que, ¿cómo vas a estar triste ya tanto tiempo? Pon de parte, ¿me ¿Y ponían de entiendes? parte o no? No te puedo decir que no, porque se veía que sí era como que avanzaban, ¿no? Pero tal vez no curándose de la forma en la que debían Solo hacerlo, tapando las sino cosas, como dices. cubriendo, Sí. cubriendo, y luego se hace una bola de nieve hasta que Claro, ¡pum!, luego es peor, ¿no? explota. O sea, en lugar de ahora con tantas herramientas, tanta información, tanta accesibilidad, y eso que debería haber mucha más accesibilidad a la salud mental, y por eso hay tantas campañas y todo, y siempre estamos como poniendo ahí como en nuestra mente como si es que no puedes con esto, pide ayuda. O sea, no tiene nada de malo ir al psicólogo, pide ayuda, estamos aquí para ayudarte, tenemos las herramientas necesarias y todo.
Sí creo que ha sido como una ola creciente, pero creo que al mismo tiempo nos está llevando por un camino en el que va a haber mucha más gente sana mentalmente. O sea, Porque yo Sí, de como creo lo que que dan mejor. las sí, herramientas para tú para no, salir tal adelante. vez digamos no caer en eso porque ves Ajá. que muchas personas lo están Sí, pasando. y más que Ajá. todo creo que como antes no se hablaba tanto de esto, uno pensaba que solo eras tú el loco, el que te sentías así, el que tenía ansiedad, incluso los síntomas físicos de la Ujú, ansiedad, por ejemplo, las claro. palpitaciones, la sudoración de las manos, todo y los pensamientos intrusivos, Estaba uno moviendo los pies. pensaba que te sentías, que estabas loco, o sea, Ajá. y que solo eras tú, pero en cambio ahora verte tan acompañado por toda una comunidad que te dice, no, mira, yo también vivo Todos estamos así, locos. todos estamos locos, no, no es así. Todos, no todos estamos locos, todos debemos ir a terapia. Entonces creo que nos está llevando por un camino donde va a haber mucha, o sea, gente más sana mentalmente. Porque incluso ahora en la salud pública se está exigiendo de que tengamos Claro, acceso a porque no hay, una no. calidad de salud mental. No, sí Sí hay, Sí hay, hay. pero la pero calidad no sé es que... tan buena. Ujú. O sea, por ejemplo, es como en todo. O sea, como por ejemplo aquí en Ecuador sí tenemos un problema de salud muy fuerte, de salud pública en todos los aspectos. Claro. Sí, Muy, sí, muy sí. fuerte. Ujú. Entonces, Pero Yo imagínate, la pensaba que salud. no. O sea, si va al hospital, sí hay psicólogo. No, sí, 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 sí. si Tú tú puedes pides una llamar cita en el al... IES sí te dan para No, un Ah, pero en el psicólogo. IES. no, en Y en el en hospital el, público. claro, en el También. Claro, centro de salud ajá, también sí hay. Mm. Tú puedes, hay una línea ahí de, ujú, de ayuda. una línea caliente. No, De ayuda sí, psicológica, acá tú sí. llamas nomás así. Yo sí he Ajá. llamado, no mentira. Ah, ya. Pero no es un No, sí servicio que hay. vale la pena. O sea, no, No no te puedo decir, sé. yo creo que la gente que trabaja ahí también hace lo posible, pero yo creo que sí deberíamos mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, brindar una salud, o sea, una salud mental en el ámbito público de calidad. Sería tener citas regulares, que si necesitas una derivación sea rápida. Por ejemplo, si el psicólogo ve que tú necesitas una atención psiquiátrica a la par que la psicológica, te dan una cita Claro, para después después de 6 de meses. 6 meses, cuando No, la ya cita estás. misma, la de psicología también igual sí Se demora y como mucho. hay, o sea, siempre hay bastante gente que quiere hacerse atender y como que no se Ujú. organiza, No hay no hay, suficientes no hay Debería ser suficientes profesionales. un profesionales. acompañamiento constante, Ajá, ¿no? Te no dan hay una cita para un suficientes. mes, No es lo después mismo. para otro mes y Creo así. que lastimosamente en nuestro país nunca va a ser lo mismo que o sea, el servicio público que el privado. Claro, o sea, Ujú. Pero no todos tienen el... esperamos que esto En como algún que punto mejor. vaya avanzando. Y yo creo que sí hemos tenido como un salto muy positivo con respecto a la salud mental, porque como tú dices, Cari, a pesar de que hay tanta depresión y ahora hay tanta ansiedad y todo mundo parece que tenemos depresión y Ujú. ansiedad, creo que en un punto esta visibilización va a hacer que nos sensibilicemos más con la gente, seamos más Sí, también. amables con los Ujú. demás, Mm. tengamos más empatía con el otro, porque incluso eso, por ejemplo, en la crianza del tema que estábamos conversando, es súper importante como siempre inculcar la empatía, y eso solo se inculca validando tú las emociones del otro. Ujú. Entonces, si yo le valido a mi hijo y le digo, mira, lo que tú sientes es importante y está bien, él luego fuera de casa tal vez haga lo mismo con otro niño o con otra persona que él vea que se está sintiendo mal. Claro, seguramente lo va a hacer. Ajá, Seguramente lo va a hacer. porque es lo más normal probable. en su casa, Ujú. ¿me entiendes? Porque en su hogar es Ajá. así, entonces él va a ser una buena persona. Y que le importan los sentimientos de Del los demás resto, y que es ajá. empático y se puede poner en los zapatos del otro y puede Ujú. estar ahí para ser un buen amigo, un buen colega, un buen compañero, un buen Sí. primo, un buen hermano, o sea, un buen hijo. Sí, Ujú. entonces creo que esto solo se consigue con esto, visibilizando, o sea, diciendo, mira, tú te sientes así, pero hay personas que igual se sienten como tú. Y tú puedes y tienes la capacidad de acompañarles como nosotros lo hacemos aquí en casa contigo. Ujú. Y a transitar esto y que esto no sea una tormenta, sino sea solo una llovizna en su vida. Y Ujú. tal vez tú le ayudes a seguir adelante. Y va a haber otra persona que te ayude a ti. Y nosotros siempre vamos a estar para ti. Creo que eso es fundamental en la adolescencia, como los papás estar ahí, como por ejemplo en la primera infancia es importante la constancia, o sea, es darle y darle y darle y estar y estar y estar. En la Y eso adolescencia va a es lo traer mismo. buenos... Así es. Ujú.
Es súper amplio el tema de la salud mental, ¿no? Seguramente tenemos que tener Puta, unos sí, cuantos es que capítulos hay más para tantas hablar de cosas todo. que se ocurren, o sea, ocurren en la mente, así como que quieres Ujú. preguntar. Pero bueno, ahorita Sí, sí, estamos sí. hablando sobre la crianza. Bueno, Ajá. fue una conversación súper chévere, Ujú. se nos va el tiempo rapidito. Pero bueno, para ir terminando, Carito, ¿qué le dirías a unos padres primerizos en el tema de la importancia de la terapia como papás? Un acompañamiento de un profesional. Bueno, primeramente que si bien, como te digo, ahora hay tanta información alrededor, siempre deben buscar una fuente que sea confiable, Ujú. ¿ya? Y segundo, que nadie viene con un manual para ser papás Ujú. y nunca lo vas a encontrar. Entonces, primero que den un pasito para atrás y hagas un trabajo interno, porque mientras tú hagas un trabajo contigo, tú lo vas a reflejar afuera. Entonces, si tú no puedes dar lo que tú no eres, si tú quieres que tu hijo sea empático, sea amable, sea una persona responsable, atenta, todo, tú tienes que ser eso. Claro, Y por eso se para dice eso, predicar con el ejemplo, ¿no? Y ajá, siempre tú vas a ser el mayor ejemplo para tus hijos. sí, si Ujú. tú Claro. gritas, si Como tú padre. golpeas, si tú resuelves las Ujú. cosas, ni siquiera, o sea, contra él personalmente, sino Claro, con sí tu se pareja, pega. con Ujú. lo que sea. Con tu entorno. Si tú resuelves así los problemas, es lo que tú le estás enseñando. Por ejemplo, si tú le dices, no grites, entonces es o sea, no quieres que grite, pero me estás gritando. Claro. Es mi Ujú. amor, aquí conversamos, hablamos en este tono de voz. Ujú. ¿Ya? Es diferente. Y segundo, que si se sienten como agobiados y sienten que no la están pasando bien y todo, vayan a terapia no buscando un manual, sino buscando hacer un trabajo interno. Claro, Porque si algo a ti te está haciendo ruido, es porque algo en ti tienes que sanar. Ujú. Entonces, primero como papá, sanarte a ti, darte el tiempo de tú también explorar tus propias emociones y así va a ser mucho más fluida la Más crianza. natural, no Y tan es tal vez O sea, la terapia frustrante. siempre empieza en Ujú. uno mismo. en uno Ujú. mismo. Y es el regalo más grande que le puedes dar a tus hijos. Trabajarte en ti, sanar tú. Porque hay muchas cosas en nuestra infancia que nosotros los papás hicieron lo que pudieron, pero hay secuelas y hay huellas que nos dejaron que es necesario trabajarlas, es Ujú. necesario explorar y tú también validarte, tú también decir, sí, es válido lo que yo siento y así le voy a poder enseñar a mi hijo que cuando él se sienta así, él puede pedir ayuda. Claro, ahí se habla también bastante de esto de romper el ciclo, ¿no? Sí. Romper como esa Ujú. cadena que hay, porque claro, tus abuelitos le enseñaron a tus Ajá. padres a ti, y como que si tal vez tú te das cuenta de que hay algo malo ahí, tú cortar para que sigan las Ujú. generaciones como... Y cortar a través del amor propio, Claro. cortar a través de Ujú. la sanación interna, de darte el tiempo de ver por qué me está doliendo esto, por qué me está Ujú. costando esto, por qué exploto cada vez que mi hijo hace un berrinche, por qué no puedo lidiar con la desobediencia, por ejemplo, por qué no puedo lidiar con que no me haga caso. Algo pasa en ti, o sea, hay una Ujú. huella ahí tuya de que algo te pasó a ti y por eso tú no puedes lidiar con eso de tu hijo. Entonces, el mejor regalo que le puedes dar es trabajarte a ti mismo. Sí, súper importante, Ujú. muy importante y muy interesante también como para tomar en cuenta, tal vez para otro podcast hablar sobre sanar tu niño interior. Sí, Ajá, porque creo que es Ujú. algo bien Importante y importante. necesario. Ajá, sí. sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron en este podcast? ¿Aprendieron o no? Yo sí, increíble. Ya quiero ser mamá. No, mentira. Ya estoy lista para ser mamá mañana. No, mentira. Mañana. Mañana mismo, no, mentira. No, yo creo que es un reto súper grande traer una vida al mundo. O sea, como que sientes que es tu total responsabilidad el criar un buen ser humano. Es un desafío total. Pero yo me llevo lo más importante, que es la comunicación. La comunicación, el siempre darte tú el tiempo para explicar el porqué de las cosas, darte el tiempo de explicar por qué las normas van a ser así en la casa y también no criar a los hijos con castigos. Ajá, sino con consecuencias. No, sí, es que cambia totalmente la narrativa, ¿no? perspectiva que Ajá, tienes, ajá. sí, es total, pero yo siento que tal vez en lugar de estresarte tanto y frustrarte, sí, claro, hay que informarse, total, o sea, de fuentes fidedignas y todo, pero yo creo que tú cuando eres padre, en general, te nace esa intuición, ¿no?
tú tienes, o sea, yo siento que eso tienen todas las madres, todos los padres, como esa intuición, y eres la única persona que conoce al 100% a tu hijo, entonces tú vas a saber en dentro tuyo qué le va a hacer bien a tu hijo y cómo tratarle. Entonces creo que eso ya viene mucho de uno mismo al informarte y combinar con lo que tú sientas y con tus creencias y tus ideologías, porque de igual manera tú puedes darte cuenta que cómo te criaron tus padres, hay muchas cosas positivas en eso y tal vez también rescatarlas. No hay que juzgar. Yo siempre digo eso, no hay que juzgar. Yo por ejemplo soy muy 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 agradecida con mis papis. Yo sé cómo ha sido la vida de cada uno. Y no tienes por qué tú, como hablábamos, victimizarte, decir, es que como a mí me criaron así, yo soy así, voy a ser así. Cuando tú eres adulto debes hacerte responsable de eso y decir, mi mamá, mi papá son los mejores. Hicieron lo mejor porque hicieron lo que hicieron con las herramientas que les dieron. Entonces no hay que juzgar mucho esa parte, sino tú más bien como adulto ya hacerte cargo de sanar y de ser un buen ser humano y pues qué más motivación para criar a otra persona que viene en camino si es que quiere ser mamá o papá. Entonces, eso. Muy bien. Sí. Gracias, Carito, por habernos acompañado. A ustedes, gracias por el espacio. Ese es de los temas que más me gustan, más me apasionan y que en realidad lo he estado trabajando un montón en mí porque ha sido un reto súper grande, súper grande. Les admiro a todas las mamás y les acompaño y les abrazo y siempre les digo que están haciendo lo mejor que pueden y que son las mejores y todo. Sí hay cosas que ajustar en algunos hogares, en algunas dinámicas, pero para eso está ahora la ayuda tan grande que tenemos en todas partes. O sea, la terapia psicológica, el escuchar un podcast, el informarte leyendo. O sea, ahora hay como tantas cosas que lo único que no creo que está correcto es estancarte y decir, no, es que ya no puedo y ya no, y todo, sino más bien como buscar siempre una solución y ser proactivo contigo, porque ¿quién más va a hacer las cosas por ti que tú? Entonces, siempre ser proactivo contigo y de esa manera como dar esta herencia de autocuidado. Es lo mejor que les puedes dar a tus hijos, de cuidarte, de saber que tú eres importante, que tú eres valioso, que tú puedes continuar. Y eso solo se da con el ejemplo. Entonces, sanarnos a nosotros, y creo que nunca está de más ir a terapia. Nunca. Así es. La mejor inversión. Ajá. Bueno, gracias, Carito. Para nosotros igual fue un gusto tenerte aquí. Aprendimos mucho de ti. Y a toda la gente que nos está viendo, pues ya escucharon las palabras de una persona que sabe mucho, una experta. Si necesitan ayuda, pues tienen aquí abajo las redes sociales también para que puedan contactarse con Carito, con Haz Oficio. Y si necesitan una sesión de terapia, pues vayan por ahí. Les agradezco mucho por haber visto este podcast. Ya saben que nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Sí, yo solo quería decir palabra una cosita. Final. Verán mi reflexión. No, mentira. No, lo que quería decir es que todas las personas que vean este podcast pueden dejar en los comentarios como preguntas que les hayan surgido, porque seguramente vamos a tener a Carito ya le comprometimos de largo, podcast. Porque sí, son bastantes temas de psicología y pues pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes para nosotros también saber de qué tratar la siguiente vez que venga Carito. Entonces eso y gracias. Con gusto, gracias a ustedes. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chau. Y tráeme una botella que quiero